Buenas tardes, rezamos una vez más juntos. Hoy compartimos la lectura de un pasaje del capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. El odio, el deseo de venganza o las distintas formas que puede tomar en el corazón la dificultad para perdonar generalmente generan nuevos problemas en las relaciones, y si las relaciones terminan, generan nuevos problemas en el corazón de quien se niega a perdonar. El perdón que Jesús espera que sus discípulos demos es la manera de romper con toda esa cadena que se puede producir de violencia, de venganza, de enojos, de malos tratos, etc. Romper definitivamente con lo que puede empeorar la situación. San Juan Pablo II decía que la violencia siempre engendra violencia. Jesús propone un perdón que es ilimitado. Ilimitado, yo diría, en dos sentidos, porque es perdonar siempre, porque se trata de una actitud del corazón y no una decisión espontánea que se toma una y otra vez. Y perdonar también ilimitado, porque es perdonar a todos. El corazón que es compasivo lo es siempre, en todas partes, en toda situación y con todas las personas. En la parábola queda claro que hay una distancia enorme entre el perdón que ejerce este rey, que es Dios, y el perdón que se le exige al servidor respecto de su compañero, la distancia enorme en cuanto a la suma de dinero, que tiene que ver con la distancia grande que hay entre mi capacidad de apartarme de Dios. Antes decíamos de ofenderlo, es una palabra un poco rara para nuestro trato con Dios, es difícil ofender a Dios. De todos modos, quiero decir, la distancia enorme que hay entre el perdón que yo recibo de Dios y el perdón que otros deberían recibir de mí. Hay un autor del siglo VII que dice que los pecados y la maldad del hombre son como un puñado de arena que se arroja en el mar, donde el mar es la misericordia de Dios. Quizás esta invitación de Jesús tenga que ver con aquella expresión que escuchamos hace poco: ser perfectos como el Padre. Podríamos traducir: ser compasivos como el Padre, ser misericordiosos como el Padre, perdonadores como Él. Pero para que esta sea una experiencia real en el corazón, hay que tener primero experiencia del perdón de Dios, de su compasión conmigo. Una cosa que especialmente podemos alimentar en esta Cuaresma, nuestro deseo de reconocer nuestras limitaciones, la dependencia que tenemos a veces de cosas o de personas. Este camino de ir liberando el corazón nos hace descubrir cuántas veces
nos apartamos de Dios, cuántas veces ponemos el corazón donde no hay que ponerlo, y acercarnos un poquito a el dolor que puede sentir un padre cuando su hijo se aleja, cuando lo ignora, cuando no lo tiene presente en su vida y en su corazón. Esta distancia que hay entre el pecado, la gravedad de mi pecado frente a la misericordia de Dios, comparado con la pequeñez de la ofensa que me puedan haber hecho, del maltrato que yo pueda haber recibido, aunque sea muy grande. Pero tener esta experiencia de la misericordia de Dios conmigo es lo que me va a permitir tener un corazón compasivo, porque es un corazón humilde, un corazón que sabe de las propias limitaciones y entonces puede comprender y disculpar las limitaciones de los demás. En la primera lectura de hoy leemos un pasaje del profeta Daniel que lamenta que el pueblo de Israel está sin posibilidades de ofrecer sacrificios, incienso, bueno, todo lo que tiene que ver con el culto. Y entonces le pide a Dios que el corazón contrito y el espíritu humillado sean aceptables como holocaustos y como sacrificios ofrecidos a Dios, que así sea hoy nuestro sacrificio delante de ti. Me gustaba hacer esta referencia porque nosotros hacemos sacrificios durante la Cuaresma, hacemos sacrificios en el altar, ofrecemos a Jesús, así como antes se ofrecían los corderos. La posibilidad de entender que nuestro culto no es suficiente, como le pasaba a quienes se creían justos en tiempos de Jesús porque cumplían con ritos. Nuestro culto no es suficiente si en él no nos estamos ofreciendo, si en él no ofrecemos nuestro propio corazón y nuestra vida. Y entonces uno podría decir, es un sacrificio perdonar, sin duda. Es un sacrificio que podemos hacer, tenemos la fuerza del Espíritu de Dios para hacerlo, nos pide Jesús especialmente que lo hagamos y tanto que lo condiciona al perdón que vamos a recibir de Dios, lo decimos cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Pidamos a Dios este regalo, que Él nos vaya transformando el corazón, haciéndolo cada vez más parecido al corazón de Jesús, cada vez más compasivo, misericordioso, humilde, consciente del regalo del perdón de Dios, que siempre, de todas las situaciones en las que yo me ponga para apartarme de Él, siempre va a estar con su corazón abierto para recibirme, para perdonarme, para recibirme con amor. Pidamos este regalo a Dios en este camino de conversión. Ojalá lleguemos a la Pascua con un corazón cada vez más dispuesto a perdonar siempre y a perdonar a todos. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.